Buenas tardes, equipo. ¿Cómo estamos por acá? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, Buenas tardes. señores. Bienvenidos nuevamente. Logramos iniciar el día de hoy, porque no sé si se habían dado cuenta que todavía no habían cargado el curso en la plataforma hasta hace como una hora y algo que logramos que el equipo técnico colocara los cursos que inician el día de hoy. Bien, entonces, gracias a Dios todo está bien. Ya ustedes tienen acceso a la unidad general y a la unidad 1. Y hay algunos ajustes, pero en el transcurso del día ya lo estaré haciendo, ya una cuestión más de forma. ¿Bien? ¿Y la nota, Edward, del curso anterior? ¿Eso lo suministramos? No lo enviamos. No, ay no, yo no lo he visto. Señores, Ay, sí. déjenme ver. Sí, Viernes tenemos la básico. nota, digo, por lo Y menos la mandó por el chat. en el grupo de nosotros lo enviaron. Sí. Yo entré a la plataforma, habían deshabilitado todo, no salía con nada y no me llegó por mi correo. Ah, bueno. Si desea, lo que podemos hacer es me escribe cuando terminemos la sesión y yo lo busco y se la facilito. Perfecto. No hay problema. Bien. Veo que se están integrando algunos más por acá. Excelente. ¿Hay alguien de nuevo ingreso que no haya tomado el básico anteriormente conmigo en el grupo? Acá ahora. Perfecto. Bueno, básicamente vamos a tener la misma temática que tuvimos en el curso básico. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a trabajar igual que en el curso básico, unas 3 semanas. Vamos a estar trabajando nosotros por acá. Y en el caso del curso intermedio tenemos un sinnúmero de herramientas adicionales que ustedes van a ir aprendiendo según vayamos avanzando. Como de costumbre, tenemos nuestra unidad general, en la cual se va a trabajar tanto el foro de socialización, si hay algunas novedades las vamos a colocar por acá, las reglas del participante, que ya ustedes las conocen. Básicamente aquí, dentro de las que sobresalen están la de hacer las entregas a tiempo, entrar a la plataforma con cierta frecuencia. Si tienen cualquier duda o aclaración, también hacérmelo saber para buscarle solución a la mayor brevedad. Y así sucesivamente, aquí hay varios puntos a tomar en consideración. ¿Okay? Luego tenemos el cronograma de actividades. El cronograma de actividades que en este caso también tenemos que hacer un pequeño ajuste acá, pero eso lo voy un poquito más tarde, en cuanto a las fechas. Bien, a las fechas. Se voy un poquito a esto. Entonces, lo vamos a ver por semana. En la primera semana, que es justamente esta, vamos a ver unidad general y unidad 1. Básicamente en la unidad 1 vamos a ver la parte de ordenado y filtrado de datos, una parte bien importante. Vamos a ir profundizando un poquito más por acá. Y ya en la semana 2 vamos a estar viendo la parte de compartir libros, tablas dinámicas, gráficos dinámicos, sin número de herramientas adicionales acá, que le vamos a mostrar. Y ya para la semana 3 vamos a estar trabajando formato condicional, la parte de macros grabados y la parte de validación de datos y el área de protección, el área de seguridad en las hojas o en los libros de Excel. ¿Okay? Vamos a estar viendo también toda esta información, todas estas opciones, cómo trabajan en esta semana 3. Entonces, como ya ustedes saben, en cuanto a la modalidad, tenemos actividades tanto colaborativas, como son los foros, como actividades individuales, como aquellas prácticas que van a ir realizando en el transcurso de la acción formativa. Y en cuanto a la puntuación, igual es acumulativa, y recuerden que el mínimo para aprobar son unos 60 puntos acumulados al finalizar el curso. Entonces, eso para que, haciéndole como un pequeño recuento.
Entonces, también va a estar habilitado el enlace al grupo de WhatsApp, que ahora no lo tienen visible, pero sí lo van a colocar. Va a estar aquí ya a partir de más tarde o mañana. Enlazado a nuestro grupo, que se los compartí vía correo electrónico. O sea, deben haber recibido un correo electrónico que les envié hace unos 20 o 30 minutos, en el cual le indico ahí cuál es el enlace de Zoom, el enlace del grupo de WhatsApp y el enlace a la plataforma. Entonces, en cuanto ya a lo que es la unidad 1 como tal, también cerrar esto. Esta es la que está disponible. Bien, entonces aquí vamos a ver ya en detalle el objetivo y el tópico de la unidad. Vamos a ver conceptos generales, formato como tabla y el formato condicional. Estar viendo estos tópicos en la primera unidad. Para lo que es, y les recomiendo nuevamente que hagan una pequeña carpeta desde ahora, desde el inicio, en la cual usted le puede llamar Excel intermedio, curso de Excel intermedio, y entonces dentro de esa carpeta usted puede ir colocando las otras carpetas que se llamen unidad 1, 2 y según vayamos avanzando, así hasta la 5. Entonces, cada contenido que nosotros vamos visualizando, usted puede ir descargándolo y teniéndolo ahí guardadito en su carpeta, cuestión de que si más adelante usted quiere hacer una consulta, lo pueda hacer en base a ese contenido que ya tiene almacenado, puesto que ya luego de que finalizamos el curso, varios días después, regularmente desaparece el cursor de su perfil de usuario, entonces ya ahí tienen ese material para consulta bien archivado. Entonces, en cuanto a las guías, en este escenario del Excel intermedio, vamos a tener una guía, que es esta que está acá. Esta guía ha sido desarrollada específicamente para las actividades, o sea, está bien enfocada a las actividades que vamos a desarrollar en el curso. Tiene apenas 18 páginas y vamos a ir avanzando sobre ella paso a paso hasta lograr contenido, si no mal recuerdo, hasta la unidad. Bien, hasta la unidad 4. A partir de la unidad, ya en la unidad 5, que es nuestra última unidad, ahí disponemos de un material adicional con el cual vamos a estar viendo esa última unidad del módulo. Entonces es importante tomar en cuenta y almacenar y guardar esta guía. ¿Qué vamos a ver acá? Conceptos generales, formatos avanzados, manejo de fórmulas, funciones lógicas, manejo de datos, manejo de gráficos en Excel. Todo esto está contemplado acá. Los conceptos generales hacemos como una pequeña retroalimentación para que, si en dado caso alguno de ustedes tiene mucho tiempo que no ha tomado el básico, vemos esos conceptos generales, lo que son filas, columnas, celdas, rango de datos, cuántas filas tiene Excel, cuántas celdas contiene, y así sucesivamente. Los tipos de datos soportados, Excel, si son alfanuméricos, datos de fórmula. También aquí vemos lo que es la interfaz, en este caso de esta versión. Esta interfaz que ustedes tienen aquí es hasta el 2016, 2013, 2016. Esta es esa, ¿bien? Entonces ya como hemos visto en el básico, en mi caso yo estoy utilizando la opción de 365. Si gustan también la pueden utilizar. Así vemos lo mejor de los dos mundos. Y como a ustedes les gusta en inglés, déjenme yo cambiarlo a inglés. Bien, entonces los encuentros igual van a estar siendo grabados y lo vamos a estar suministrando por las diferentes vías que tenemos para ello. Entonces ya aquí lo tenemos. ¿Qué otra cosa por acá? Entonces, según vayamos avanzando, ya aquí vamos viendo lo que es el formato avanzado, una breve definición y algunos puntos a tomar en consideración. El formato condicional, que básicamente lo que nos permite es aplicar un formato, una celda X, dependiendo de la condición que cumple, si cumple o no cumple con una condición específica. Bien, entonces, si cumple, se le puede aplicar un formato y si no cumple, se le puede aplicar otro formato.
Cuando hablamos de formato, podemos decir relleno de celda, podemos decir tipo de datos, especificarlo, podemos decir color del texto, podemos hablar de si queremos aplicar negrita, cursiva, subrayada, todo eso lo podemos hacer en cuanto se cumpla una condición que aplique un formato X. Y aquí empezamos a ver el manejo de fórmulas, la sintaxis de una fórmula, aunque vimos parte de esto en la unidad 4, si no mal recuerdo, del módulo básico, en donde vimos las funciones contará, funciones suma, producto, max, min, todo eso lo estuvimos viendo. Aquí profundizamos un poquito más y vamos a ir viendo algunas funciones que van a utilizar algunos operadores como estos, operadores lógicos, que también son de gran utilidad cuando vamos a realizar tareas un poco más complejas. Entonces, importante tomarlo en consideración. Y vamos a seguir avanzando con unas funciones que se llaman referencias relativas, referencias absolutas y mixtas. Esto también lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Entonces la idea es que según vayamos avanzando en las diferentes semanas, vamos a ir viendo el contenido en la guía, que en este caso es esta, la cual vamos a estar utilizando en el transcurso del curso hasta la unidad. Acá. Entonces, así como lo vimos en el módulo básico, también disponemos de algunos instructivos audiovisuales que les van a ayudar a realizar las actividades de manera fácil y sencilla. ¿Bien? Estos instructivos están hechos de manera express para que les vaya guiando paso a paso hasta realizar la actividad práctica. Claro, este encuentro busca también que nosotros realicemos esa misma actividad. Y si surge alguna duda en el camino y ustedes la quieren aclarar en este momento o en un próximo encuentro, siéntanse en la confianza de tomar la palabra y aclarar sus dudas. Para eso estamos. Entonces, este material de apoyo también va a estar disponible en las diferentes unidades según vayamos avanzando. ¿Bien? Entonces, en el día de hoy tenemos dos actividades. Tenemos la asignación 1 y tenemos la asignación 2. Hay una de ellas que está orientado al formato como tabla y hay otra de ellas que está orientado al formato condicional. Bien. Entonces, si descargamos la primera, que es esta que está por acá, tenemos dos hojas. Bien, en la primera tenemos las instrucciones y en la segunda tenemos los datos, por ejemplo. Bien, entonces, ¿qué nos indica por acá? Nos dice, debemos copiar los datos y triplicarlos en áreas separadas en la misma hoja. Entonces, estos datos, yo los voy a seleccionar, los voy a copiar y los voy a pegar por acá. De las opciones de pegado me gusta utilizar esta, que es la que mantiene mantiene como el ancho de la columna de origen. En este caso, si esta tiene un ancho X, ella le asigna ese ancho a la columna de destino. Entonces, de esta manera no tengo que estar modificando el ancho de la columna, como en este caso. ¿Ven? Si yo lo pego, por ejemplo, acá, de manera normal, veo que aquí tengo que estar yo entonces ajustando para que todo se vea completo, bien, de la manera correcta. Entonces, ya aquí tenemos los tres cuadros, ya la información que nos indicó acá. Luego nos pide aplicar formato como tabla al primer grupo de datos. Aplicar formato como tabla al primer grupo de datos. Este es el primer grupo de datos. Yo lo voy a seleccionar. Y acá arriba, en el menú Home, o Inicio, tengo aquí la parte de estilos. Bien. El día de hoy vamos a trabajar aquí en esta área de estilos. Entonces, aquí puedo asignar el formato como tabla, elegir el formato de mi gusto, de esto, de mi preferencia, de estos que tengo por acá.
Vamos a decir, por ejemplo, que me gusta este. Y aquí entonces él me dice, valida que tu rango de datos es esta selección que tienes acá. Le digo aceptar, ya aquí lo validé y ya aquí tengo el formato de datos. Perdón, el formato como tabla. ¿Qué diferencia nos da el formato como tabla? Entonces la diferencia que tenemos acá es que ya yo puedo tener en varios segundos un formato a esa tabla de datos, sin la necesidad de estar seleccionando una fila, dando aquí un borde simple o grueso y así sucesivamente, aplicando un relleno a la celda de encabezado, a la fila de encabezado y a los demás sí, a los demás no. Ya eso yo me lo evito con esto. El otro punto interesante es que también yo puedo por acá, él me agrega estas pestañas aquí arriba, ¿vale? Yo la puedo utilizar para hacer un filtrado de datos. Por ejemplo, acá, aquí le digo, quiero ver solamente las de recursos humanos, y aquí solamente se muestran recursos humanos. Quiero ver, por ejemplo, también las de compras, y allá aquí solamente se ven esas dos. Quiero verlas todas, elimino el filtrado, ya se muestran todas. Bien, entonces esa es otra funcionalidad que nos da el aplicar un formato como tabla. Otra funcionalidad es que también las tablas de datos pueden incrementar, pueden crecer. Por ejemplo, si yo me ubico acá y digo 5010, que es el que sigue, y acá digo, miren cómo ya él automáticamente me lo incorporó a la tabla. Miren cómo ya la tabla bajó aquí un peldaño, una fila. Entonces aquí puedo decir José Ramírez. Bien. De recursos humanos. Pero vamos a suponer que yo, por X y razón, rompí la secuencia. ¿Cuándo se dice que se rompe la secuencia? Cuando yo hago un salto de una fila e inserto datos en una siguiente fila. Acá. Digo aquí, por ejemplo, bueno, me equivoqué y dije que este es el 512, y aquí voy a colocar el nombre. Bien. En este escenario, si se fijan, él no se comportó de la misma forma. En este escenario, él no lo vio como parte de la tabla. Y al suceder esto, yo tengo dos opciones. O copio esto y lo pego aquí arriba, pero lo que les quiero mostrar acá es que cuando tenemos ya un formato como tabla, tenemos aquí en la parte inferior derecha, no sé si logran visualizar, una especie como una muequita o una flechita azul acá. Cuando me coloco aquí, el cursor se convierte en una doble flecha, lo que me permite a mí yo arrastrar e incorporar las filas de más abajo para que sean parte de la tabla que yo estoy trabajando. Bien, pues simplemente yo arrastrarlo, ya ella forma parte, esos datos forman parte de esta tabla. Bien. Entonces, así de simple yo lo puedo hacer. Vamos a continuar con las instrucciones. En el tercer punto nos dice, vamos a aplicar formato como tabla y luego cambiar el estilo al de su preferencia, al segundo grupo de datos. O sea, aquí yo tengo un segundo grupo de datos, el cual yo puedo dar formato como tabla. Y aquí lo tengo. Igual se comporta del mismo modo, pero en esta ocasión yo quiero mostrarle que adicional a lo que hemos visto anteriormente, cuando yo me posiciono encima de la tabla, a la derecha del menú ayuda, nos aparece las opciones de diseño de la tabla. Bien. Este menú es un menú flotante que solamente aparece cuando yo tengo seleccionado el objeto tabla. Si doy un clic fuera, miren cómo desaparece de acá arriba. Bien. Entonces, este menú flotante me permite cambiar las propiedades de la tabla, incluyendo el estilo. Y aquí tengo todos los estilos que lo puedo cambiar sin la necesidad de eliminarlo e insertarlo nuevamente. Es una de las ventajas que tiene esta funcionalidad. ¿Bien? O sea, vamos a decir, por ejemplo, que me gusta este, le doy un clic y ya aquí lo tengo. Adicional a esto, dentro de lo que es el menú flotante, aquí podemos ver
algunos estilos que podemos cambiar. Por ejemplo, si no quiero el encabezado de la tabla, lo puedo quitar. Si quiero agregar el total, aquí lo puedo agregar una fila con funciones que yo puedo aquí aplicar el total. Por ejemplo, dentro de las funciones está el promedio, el contar. Aquí está contando la cantidad de registros que ya yo tengo insertados en la tabla. También tengo la opción de definir cuál es el valor máximo de todos estos. O sea, si aquí arriba yo tuviese valores numéricos, puedo determinar cuál es el valor máximo o el valor mínimo. Si quiero sumar, todas esas son funciones que yo puedo utilizar. ¿Bien? Entonces, importante, cada una de las columnas yo le puedo aplicar alguna de estas funciones que ya tengo por defecto. ¿Bien? O sea, que si tuviese valores numéricos aquí arriba, yo hubiese podido podido utilizar diferentes funciones independientemente de la columna en la cual esté ubicado, con esta función de total de, en este caso, la fila. Bien, entonces, también podemos ver por acá, si yo quiero colocar la banda, si quiero quitarle las bandas son estas pequeñas líneas oscuras que tengo acá para hacer como oscuro, claro, eso se le llama banda. Lo puedo quitar, bien. También puedo agregar en las primeras columnas o en la última columna. Ya esto es una cuestión de que como ustedes guste trabajar, lo pueden ver de esa forma. Igual, si ya tienen aquí la columna total y tienen que hacer un ajuste hacia abajo, lo pueden hacer. Él lo va a ver de esta forma. En este caso, él va a contemplar aquí en el conteo no la totalidad de las filas, sino la cantidad de filas que tengan información. Por ejemplo, aquí yo copio estos datos y lo pego por acá. Entonces ya él automáticamente aumenta 11 aquí. ¿Okay? Entonces así funcionaría. Adicional a esto, también podemos aquí dentro de lo que es el menú flotante, insertar algunas, en este caso se le llama segmentación. En inglés sería insert slicer. Bien, insert slicer. Cuando digo un clic acá, él me pide que seleccione cuáles son las columnas o la columna que yo quiero utilizar en ese tipo de objeto que se llama segmentación. La segmentación lo que me ayuda es que una vez yo selecciono, por ejemplo, acá el departamento y le doy OK, me aparece un bloque de este tipo que en vez de yo estar acá dando clic y abriendo y haciendo clic de esta forma, yo puedo hacer el filtrado de datos directamente desde la opción de segmentación. ¿Okay? Ok, nos dice Dayana, ¿a cuál link se refiere Dayana? Para así, el link de la sesión de Zoom o el link del WhatsApp. Bien, entonces básicamente por acá podemos hacer ese tipo de cambios. Si tenemos la necesidad de utilizar o de filtrar en base a varios de estos, vamos a seleccionar aquí el multi-select, la selección múltiple, y ya él aquí me va a permitir ir seleccionando varios a la vez. Bien. También si les quito aquí el filtrado, ya se muestran todos. Entonces, también para la parte de la segmentación, del slicer, aquí también tengo algunos menús flotantes en el cual puedo cambiar la característica mismo, si quiero que tengan diferentes colores. Esto lo puedo hacer lo que tengo aquí en el estilo. Bien, entonces, por último, nos dice por acá, en esta actividad, por último, nos pide que debemos aplicar un formato como tabla en el grupo de datos y convertirlo en rango sin borrar los datos. Cuando se refiere a esto, es que yo debo aquí agregar un formato como tabla. Vamos a suponer que yo tengo la necesidad puntual, rápido, de yo darle un formato a todos esos datos. Pero yo no quiero que esté en este ambiente o en este tipo de tabla, bien, sino que quiero solamente darle un formato. Para mí sería complejo yo tener que estar seleccionando todos los bordes, luego vengo acá, le digo cuál es el color que me gusta, cuál
cuál es el que hace contraste con este para irlo poniendo por acá y así sucesivamente. Es algo como muy tedioso yo hacerlo. Bien, entonces, ¿qué hago? Me posiciono en cualquier celda. Si tienen una tabla de datos muy extensa, no es obligatorio que ustedes seleccionen todos los datos, puesto que si en este caso yo me coloco acá, cuando le digo formato como tabla, por ejemplo, si quiero elegir este. Él, si se fijan, hizo un autoselección de todos los datos que rodean esa celda, ¿bien? Hasta que se rompe el ciclo. Esta columna en blanco rompe el ciclo y por eso la selección no pasa hasta esta tabla también. Entonces, esa es la razón por la que yo me puedo colocar aquí y ella automáticamente va a hacer una selección hasta donde se rompe el ciclo y ya automáticamente queda todo seleccionado. También, si desean hacerlo manualmente, la selección lo pueden hacer. Le digo aceptar, ya aquí tengo mi formato como tabla. Miren el menú flotante aquí arriba donde me aparece. ¿Ven? Pero recuerden que yo no quería que me apareciera ni este filtrado de datos, ni quiero que me aparezca el formato como tabla, ni nada por el estilo. Entonces yo podría aquí decir, bueno, mira, yo necesito que tú me conviertas esto a un rango de datos. O sea, yo no quiero que sea una tabla. Tú me lo vas a convertir a un formato de datos. Me dices, ¿estás seguro que lo quieres así, convertir en un rango de datos normal? Digo que sí. Y ya en ese momento, la tabla o el rango de datos se queda con el formato que aplicamos, más no es una tabla como tal. Bien, sino que en este caso no tengo aquí tampoco las opciones de filtrado. Cuando estoy dentro de los datos no me aparece el menú flotante, por lo que no es una tabla de datos como tal, en este escenario. ¿Bien? Aquí, si me posiciono acá, si miren aquí donde aparece. Dentro de las ventajas que podemos tener a la hora de nosotros insertar una tabla de este tipo, está, por ejemplo, que yo puedo invocar esas tablas desde otras hojas. Por ejemplo, si yo estoy aquí, por ejemplo, inmediatamente yo creo esta tabla. Cada una de las tablas tiene un nombre por defecto. Mírenlo aquí. En el flotante, table name. Aquí lo tengo. Entonces, aquí yo tengo el nombre por defecto. Esta se llama table 2, de tabla 2, y esta se llama tabla 1 porque él va utilizando esa secuencia. ¿Bien? En este caso no tengo tabla porque no me aparece el menú flotante porque yo convertí el rango de datos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ese nombre que adquiere la tabla, si yo vengo, por ejemplo, aquí donde dice fórmulas, hay una opción aquí que se llama Name Manager. Name Manager. Y aquí me van a aparecer todas las funciones o nombres que yo le haya aplicado a una celda y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que yo a una celda como, por ejemplo, como esta, yo le puedo cambiar el nombre? Por ejemplo, esta celda acá me dice L2. Pero si aquí yo le pongo, por ejemplo, Edward, presiono Enter, ya esa celda se llama Edward. Me cambio para acá y me vuelvo y me cambio aquí arriba, me dice L2 Edward. Bien. Entonces, si yo estoy en otro lugar, por ejemplo, acá y digo igual a Edward, miren cómo aquí me aparece como una celda, presiono Enter y me aparece el nombre que está aquí arriba. Si el nombre que está aquí arriba cambia y ahora dice Juanes, presiono Enter y automáticamente se me actualiza acá. Bueno, entonces, de esta misma forma yo podría, por ejemplo, en otra hoja que acabo de crear, decir igual Edward y tengo ese nombre que tengo acá. Lo que pasa es que le di a Enter y no lo doble clic y aquí lo tengo. Y si el nombre cambia ya, también va a cambiar en esta hoja. Y de esta misma forma también yo puedo invocar el contenido de las tablas. Bien, aquí, table 1, table 2. Lo que él puede que no les traiga es el formato tal cual. Pero sí tenemos los datos. Y esos datos, si yo los modifico en la hoja de origen, también se van a modificar en esta que es la hoja de destino. Por ejemplo, si voy allá,
aquí ya está modificado. Bueno, entonces, la diferencia con la tabla de datos es que yo puedo tener grupo de datos que me los puedo llevar con un simple igual a un nombre X. Y si yo le coloco el nombre a una celda en particular, voy a traer esa celda en particular. Bien, entonces, eso como valor agregado para que lo tengan en consideración. Claro, el contenido de la actividad práctica no va a contener tantos detalles como esto de agregar esto en una hoja nueva, sino que se los muestro como valor agregado para que ustedes lo tengan en consideración y hagan sus notas ahí sobre esas opciones adicionales que tenemos y que podemos utilizar si tenemos la necesidad. Hasta el momento, ¿alguna duda con lo que hemos visto? ¿Vamos bien? Profesor, yo le quería preguntar, como la clase anterior, en el módulo anterior más bien, se subían los videos de las asignaciones por realizar, ¿aquí sería igual o no? De las asignaciones... O sea, las tareas, por lo general había videos que como corroboraban la clase y la tarea que uno iba a realizar. En este caso Sí. sería igual. Sí, aquí tienes en cada unidad vas a tener los videos de la unidad, que son estos que están acá. Estos que están aquí, relacionados a cada una de las actividades de la unidad. Y adicional a esto, recuerda que este encuentro también lo estamos grabando, el cual vamos a habilitar y va a estar colocado aquí debajo. Y también ese enlace se lo vamos a compartir por el grupo de WhatsApp también. Así al terminar la clase. Sí, lo que pasa fue que me conecté media hora tarde y bueno, estoy en el aire. Pero me recupero con eso. No hay problema. Ok. Perfecto. Entonces, miren, nos queda lo que es la actividad 2. En la actividad 2, aquí tengo la asignación 2. Aquí vamos a ver la parte de formato condicional. ¿Qué tenemos por acá? Aquí tenemos dos hojas. La primera, las instrucciones, y esta que está por acá es los datos, que son los que vamos a utilizar para realizar las instrucciones. El primer punto hace referencia a aplicar todos los bordes a la tabla de datos. Como pueden recordar, esta es una tabla de datos que tenemos por acá, pero no tiene un borde específico. Las celdas están tal cual. Recuerden que estas cuadrículas son imaginarias a la hora de imprimir el documento. Por lo que si yo vengo aquí a File, Print, no puedo visualizar esas cuadrículas. ¿Cómo van a salir impresas? No van a salir impresas. Entonces, en este escenario lo que se nos está pidiendo en el primer punto es que debemos aplicar bordes como estos al rango de datos para que salgan impresos si lo fuésemos a imprimir. Entonces, aquí hay un truco que a mí me gusta usar mucho. Por ejemplo, en este caso, el rango de datos es un poco extenso. Quizás usted hacer una selección así hacia abajo le va a tomar un poquito de tiempo haciendo esta selección. Entonces, mi sugerencia acá es, con Shift usted llega hasta el ancho de la columna y luego con Shift Control y la flecha hacia abajo, ya él automáticamente hace la selección completa. Repito, con Control presionado hago una selección con Shift hago una selección hacia la derecha para seleccionar el ancho de la tabla. Bien. Una vez ya selecciono todo, suelto Shift, la tecla Shift, y ahora presiono Control Shift y presiono la flecha hacia abajo. Ya él va a hacer la selección hasta donde se rompe la cadena de datos, o sea, hasta donde finaliza. Exacto. Entonces es una forma fácil de yo poder hacer selección de una gran cantidad de datos sin tener que esforzarme mucho. Bien. Entonces acá yo puedo seleccionar los bordes, por ejemplo, y ya que yo tengo mi tabla con los bordes, y voy a archivo, print, ya aquí tengo los bordes que cuando lo imprima van a ser visibles. Bien.
Ya con eso, así de simple, realizamos el primer paso. El segundo paso nos habla sobre aplicar color distinto a cada letra A, B, C, D de la columna clase, utilizando las herramientas de formato condicional. Igual, aquí nos está hablando de la columna clase, que es esta. Decimos Control Shift, flecha hacia abajo, y aquí hacemos la selección. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando aquí? Aplicar un formato condicional dependiendo de la letra que hay. Y es importante tomar en consideración que el formato condicional lo podemos aplicar tanto a celdas que tengan contenido como a celdas en blanco. Bien. Y cuando entonces se aparezca algún valor con la condición que yo contemplé en la configuración, entonces en esa ocasión va a aplicar ese formato que hemos indicado. Por ejemplo, una vez seleccionadas, acá le digo formato condicional. Aquí hay muchos formatos que ya vienen preconfigurados, como si el valor es mayor que, menor que, entre un valor y otro, y así sucesivamente. Hay muchos valores aquí que podemos utilizar. A mí me gusta trabajar con las reglas. Y tenemos la opción de que yo puedo crear una regla como algo personalizado que yo esté necesitando. Si quiero eliminar las reglas que ya yo tenga en una celda agregada, o si quiero administrar o visualizar qué reglas tienen estas celdas que yo tengo seleccionadas, qué reglas tienen aplicadas esas celdas. Entonces aquí yo le voy a decir nuevas reglas. Y acá le voy a indicar que aquí estos son diferentes formas, dependiendo de la necesidad que tenga. Vamos a utilizar aquí la opción que dice formato solo la celda que contenga. Que contiene. Si es un valor numérico, entonces aquí yo puedo decirle que es mayor que, menor o igual, la celda que tenga un valor numérico mayor que tal número. Como en este caso son letras, aquí yo puedo modificar la selección y cuando yo modificándola acá, él va a modificarme estos campos hacia acá. Por ejemplo, esto es texto y aquí yo le voy a decir, bueno, mira, cuando tengo un texto en específico, entonces miren aquí cambió. Y aquí no me dice mayor o menor. Aquí me dice que contenga ese texto que tú indicas, o que no lo contenga, o que inicie con una letra X, o con varias letras X, o que finalice con una letra Y. Bien, entonces, dependiendo de lo que yo ande buscando, voy a aplicar una u otra de estas funciones. Voy a decir aquí que contiene. Vamos a iniciar, por ejemplo, con la letra A, y como me dio libre albedrío para yo seleccionar el color de mi preferencia, yo le voy a decir, ¿qué yo le estoy diciendo aquí? Para la celda que contienen un texto específico que contenga la letra A, tú le vas a aplicar el formato y aquí yo selecciono. Tipo de letra, puedo aplicarle negrita, por ejemplo. Puedo aplicarle un borde X si quisiera, en este caso no quiero. O puedo aplicarle aquí un color de fondo de la celda, por ejemplo. Si aquí quiero aplicarle un color a la letra, puedo hacer. La letra como tal lo puedo hacer directamente aquí al fondo. Miren aquí cómo se muestra. Vamos a colocarle un fondito negro para que así se vea como diferente, algo así. Le digo aceptar y ya todas las celdas que tengan la A se van a ver de esa forma. ¿Sí? Entonces, yo puedo seguir aplicando a las siguientes. Control Shift hacia abajo. ¿Y por qué hago la selección a todas? Y sigo aplicándola aquí, por ejemplo, ahora en el caso de la B. Vuelvo acá, un valor específico que contiene la letra B, y aquí a esta le voy a poner relleno verde con negrita. ¿Por qué? Porque la idea es que en este momento esta celda es A, pero si mañana cambia a B, él automáticamente va a aplicar este formato. ¿Sí? Y si se fijan, por ejemplo, cuando vengo acá, si en vez de yo decirle nueva regla, yo vengo aquí donde dice Manage Rule, aquí yo tengo cuáles son, en el administrador de reglas, cuáles son las reglas que yo le he asignado a esa selección de celda. Entonces, aquí yo podría o agregar una nueva regla o editar una existente, eliminar una existente, incluso puedo aquí duplicar alguna. Esta yo la tengo duplicada
y la puedo editar y me ahorro varios pasos. Y aquí le digo, bueno, mira, cuando sea la C, te vas a aplicar, no sé, un amarillito. Algo así. Aplico, ok. Mírenlo acá. Puedo volverla a duplicar y así trabajo como más fácil. La edito y cuando sea la D, vas a aplicar aquí un rojo. Le digo, ok, mírenlo aquí donde la agrego. Cuando ya yo aplico esos ajustes que yo he hecho en el administrador de reglas, entonces él lo aplica aquí debajo a las diferentes celdas que cumplan con ese formato, esa condición. La idea es que si mañana uno de estos valores cambia a la B, por ejemplo, él va a hacer el cambio. Si cambia, por ejemplo, a la C, él va a hacer el cambio. Si cambia a la D, él va a hacer el cambio. Bien, de esta manera trabaja el formato condicional. Entonces, ya aquí debajo vamos aplicando lo que son valores numéricos. Por ejemplo, en el punto 3 nos pide que debemos aplicar el formato condicional de color verde a la cartera cuyos valores sean mayores a 500.000. Entonces ya aquí en lo que es vamos a la columna cartera, que son estos que están aquí, Control Shift hacia abajo, selecciono todo, y ya aquí yo puedo utilizar estos que ya vienen preconfigurados, mayores a 500.000. Y aquí tengo algunos colores que puedo ya utilizar. Si quiero algún color personalizado, él me va a llevar a la paleta de colores que vimos acá. Pero, por ejemplo, aquí yo tengo, si quiero que sea green, en este caso sería como verde, los que sean mayores de 500.000, se vería de esta forma. Vuelvo y lo puedo aplicar, porque aquí en el segundo me dice, aplicar formato de color rojo a la cartera con cuyos valores sean menor a 300.000. Voy a volver acá y en esa misma selección digo aquí que sea less than, menor que 300.000. Y aquí que le aplique un color rojo, entonces, exacto. Y luego me pide que aplique un formato condicional amarillo a las columnas cuyos valores estén entre 500 y 300. Entonces, aquí yo puedo utilizar between. Aquí digo 300, 500. Y aquí le cambio el color a yellow. De esta manera vamos a tener como una especie de semáforo. Y esto se puede utilizar hasta si yo tengo indicativos y quiero saber cuando una celda, si está en base a la generación de un cálculo que yo esté haciendo, si el resultado es menor o mayor a tal valor que me dé un color X, eso me da una alerta de que debo mejorar algo allá o ajustar algo en el proceso para que aumente. Si este valor, por ejemplo, está, por ejemplo, en 350.000, se va a quedar en amarillo. Si está en 520.000, se va a quedar en rojo. Si está, por ejemplo, en 200.000, entonces se queda en rojo. Bien. Cierto. Bien. Entonces, de esta forma funcionaría. Por último, tenemos por acá aplicar formato condicional, el color que usted fiera a la columna documentos para los valores duplicados. En este escenario tenemos la columna documento, que es esta que está acá, en el lado izquierdo, y en la misma tenemos algunos registros o algunos números de documentos que han sido duplicados. Entonces, para nosotros poder identificar cuáles son esos valores duplicados, Excel tiene una función acá, formato condicional, que nos indica que es duplicate values, donde él hace una búsqueda dentro de esa selección de datos y me puede retornar cuáles son esos valores duplicados y me los sobresalta con el color de mi preferencia. Entonces, de esta forma yo puedo identificar, por ejemplo, que el código 8868, que está aquí en la columna 626,
Lo puedo copiar, hacer una búsqueda, control F, 8868, y me puedo dar cuenta que aquí él está en la fila 593 también. ¿Sí? 593 y 626. Esos son los dos lugares donde están. Entonces, esto es una manera fácil y sencilla de nosotros poder identificar valores duplicados. No solamente tienen que ser valores numéricos. Si en dado caso yo tengo valores que son texto, también lo puedo hacer con esta función y él automáticamente lo va a validar. Bien. Entonces, al finalizar, deben hacer la entrega del documento, de este documento, con todas estas funciones aplicadas. La forma de yo probarlo precisamente va a ser haciendo este tipo de cambio para yo validar que esté correctamente, validar si tienen los diferentes tipos de reglas, el color es opcional. Y una vez colocado esto, yo le voy a evaluar esas actividades implicadas. La va a colocar aquí en la asignación 2 y en este caso está configurada para entrega 30. Esto sería hasta el día 3 de noviembre. Es parte de los ajustes que tengo que hacer para que recién iniciamos hoy, o sea, lo va a entregar el día 30. Señores, ¿dudas, aclaraciones sobre lo que hemos visto el día de hoy? Entonces tenemos hasta el día 3 límite para entregarlo, la tarea. Hasta el día 3 sin penalidad por entrega fuera de fecha. O sea, hasta el día 3 a la medianoche. Si se excede de ahí, entonces la va a poder continuar entregando, pero en el sistema le va a aparecer que está de fecha. Pero aún así se la permite. Profesor, Excelente. mire, Adelante. bueno, con relación a subir los archivos, ahora mismo no se puede porque todavía no está habilitado ni tenemos la práctica. Pero en la próxima clase, el próximo viernes, usted podría hacer un ejemplo de subirlo, porque en el curso anterior yo lo subía y volvía después y entraba y no estaba. Tenía que hacer varios intentos. No sé a qué yo le estaba dando mal. Puede ser que algún compañero esté en la misma situación, que no esté subiéndolo correctamente. Y si es posible, usted agarrar un archivo, bueno, y darle ejemplo así como lo está dando aquí de instrucción. Aquí tenemos en la guía, en la unidad general, tienen aquí este video. Aquí, miren. Video para imagen de perfil y subir asignaciones. Cuando usted le dé un clic acá, aquí tiene un video sobre cómo colocar su imagen de perfil aquí arriba en la parte superior derecha y aquí debajo sobre cómo subir sus tareas en Infotec. Pero no es algo tan complejo. Si yo me cambio aquí como participante, cambio aquí como estudiante, ya ustedes, si se fijan aquí, no me aparecen los demás bloques que me aparecían antes, o sea, porque solamente ustedes ya pueden visualizar esto, ya ustedes lo pueden visualizar, si ustedes entran con su perfil, ustedes pueden entrar y ver esto tal cual. Entonces, cuando usted acceda, ya usted descargó la actividad, es esta, ¿verdad? Aquí la descargamos y ya usted la realizó, va a venir aquí donde dice entrega de la asignación, añadir envío, y ese archivo que yo acabo de descargar y que vamos a suponer que yo lo hice, ¿verdad? Este que yo tengo acá, así mismo como yo tengo esta ventanita, mire qué fácil. Lo arrastro aquí, aquí lo suelto, y una vez el icono se muestra aquí de Excel, le digo aquí guardar, guardar los cambios. Cuando le digo guardar los cambios, ya aquí en la actividad me dice enviado para calificar y aún no está calificado porque no ha sido calificado. Pero ya está listo y me va a aparecer a mí en el perfil como pendiente de evaluar. Bien. De esa forma es que funciona. A ver, ¿quién más? Laura nos dice todo claro. Excelente. Bien, líderes, vamos a trabajar y cualquier duda saben que tenemos los diferentes canales para asistirles. Cualquier duda solamente me tienen que dejar saber y estoy para ayudarles. Espero que tengan un excelente fin de semana y sería hasta el próximo viernes. Pasen buenas. Bye, bye. Gracias. Bye, profe, buenas tardes. Bye. Bye bye. Bye. Ya te